Bueno, y acá estamos con mi pizarrón improvisado. Bien, en esta primera hoja yo puse ejemplos de sustancias y de mezclas. Así con los ejemplos seguramente quedará más claro. Una sustancia está formada por un solo componente. En este caso, a la izquierda tiene la sustancia agua. Y como vieron, abajo dice agua destilada, es decir, es solamente agua. Cualquier muestra que yo tome de ese recipiente que tiene agua va a tener una partícula, en este caso la molécula de agua, formada por dos partículas más pequeñas que son los átomos, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. En cambio, si la muestra la saqué de la canilla, ahí voy a tener una mezcla, porque voy a tener más de un componente. El agua de la canilla está formada por agua y sales. Y si ustedes prestan atención, en Mar del Plata hay muchas sales disueltas, por eso decimos que el agua es dura. Basta ver cómo nos quedan las pavas, ¿sí?, de sarro, que justamente esas sales que quedan adheridas al metal cuando usamos ese recipiente para calentar, hervir sucesivamente el agua. Otro ejemplo de sustancia es el oxígeno, ¿sí? Está formado por un solo componente. Fíjense que en estos dos recipientes, a diferencia de los otros, les puse tapa porque estamos hablando de un sistema gaseoso. Si lo dejo destapado se va. En cambio, el aire es una mezcla. Yo puse solamente 4 componentes del aire, ¿no? Pero además varía. Sobre todo el componente más variable es el agua. Ya lo vamos a estudiar muy bien cuando veamos sistema respiratorio. Pero bueno, en cambio el aire es una mezcla formado por varios componentes. ¿Qué componentes? El oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Como verán, en una sustancia hay un solo componente. En una mezcla hay más de un componente. Y aquí llamo componente a un tipo especial de materia. Acá tienen algunos ejemplos más. Una sustancia es el agua pura, destilada, un metal como el hierro, la glucosa, vulgarmente llamada azúcar, el dióxido de carbono, la urea. En cambio, una mezcla puede ser el aire, el agua de la canilla, que ya lo vimos, un té, la leche, ahora vamos a ver por qué, y una ensalada. Son ejemplos de la vida cotidiana. Se resiste. Bien, ahora que ya sabemos la diferencia, ¿sí?, entre una sustancia y una mezcla, vamos a concentrarnos en los dos tipos de sustancias que existen. Dijimos que la sustancia es un solo componente, pero esa sustancia, siempre un solo componente, puede estar formado o por un átomo o por más de un átomo. Por ahora vamos a decir que el átomo es la partícula elemental en la química. Después vamos a entrar a desmenuzar su estructura y demás, pero por ahora sabemos que un átomo es una partícula elemental. A partir de ella se construyen otras sustancias, se produce y podemos analizar reacciones químicas y demás. Pero ahora concentrémonos en esto. Una sustancia, es decir, un solo componente, puede estar formado o por un átomo o por más de un átomo. Yo acá les puse, por ejemplo, por un tipo de átomo, porque si no van a entrar en error. Está formado por un solo tipo de átomo. Y acá les puse 2 ejemplos. Una sustancia simple formada por un solo átomo, como el hierro, y una sustancia simple formada por 2 átomos, como es el oxígeno gaseoso. Fíjense que en cada pelotita representa un átomo, para mantener el modelo de partículas que vimos en la primera actividad. En cambio, una sustancia compuesta está formada por más de un tipo de átomos. Por ejemplo, en el agua hay 2 tipos distintos, el oxígeno y el hidrógeno. En el dióxido de carbono también hay 2 tipos distintos, el carbono y el oxígeno. Bien, ahora tenemos acá la definición de una palabra que suele traer bastantes dificultades. ¿Qué es una fase? Y para saber qué es una fase, o mejor dicho, a partir de lo que sabemos que es una fase, vamos a poder clasificar a los sistemas en 2 grandes grupos. Pero bueno, vamos a observar este dibujo. En un recipiente tengo leche y en otro tengo agua con sal. Si yo les preguntara qué es una fase a simple vista, o por ejemplo, les pusiera este ejemplo, en donde tengo un recipiente que tiene agua y aceite, y otro que tiene agua, esa cosita que dice ahí sal representa una cucharadita. Entonces, si ustedes lo tuvieran que mirar, ¿qué dirían? ¿Cuántas fases ven en el de la izquierda? ¿Cuántas fases ven en el de la derecha?
y acá. Bueno, voy a darles la definición. La fase es la parte del sistema que tiene las mismas propiedades intensivas. Vamos a traducir un poquitito eso. Si yo tomo una muestra de esta parte del sistema que dice agua, ya saqué una partecita de acá, o de este, o de este. Las propiedades intensivas, ¿recuerdan cuáles eran? El olor, el sabor, los caracteres organolépticos, ¿se acuerdan? El punto de fusión, el punto de ebullición, tienen que ser iguales. Por lo tanto, si yo tomo de este sector del sistema una muestra y sus propiedades intensivas son iguales, digo que esa es una fase. Si me voy a la de acá abajo, tengo sal. Tomo una muestra de la puntita, de acá y de acá, y tengo de vuelta las mismas propiedades intensivas, el color, el olor, el sabor y los distintos puntos de ebullición, por ejemplo, por nombrar los más comunes, entonces esa es otra fase. Por lo tanto, este sistema tendría dos fases. Si yo les digo que me indiquen cuántas fases tiene la leche, seguramente más de uno me diría que una sola. Error. Si ustedes miran con detalle el recipiente de la leche, sobre todo cuando lo ponen a calentar, van a ver que en realidad entre el líquido blanco de la leche aparecen como unos circulitos. Esos circulitos son gotitas de grasa. Por lo tanto, si yo analizo las propiedades del sistema acá y ahí, van a ser distintas si analizo cada una de estas esferitas de grasa. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que a simple vista a mí me parecería que hay una sola fase, en realidad, analizándolo con más detenimiento o observándolo con un instrumento óptico, me doy cuenta que dentro de la leche aparecen unas gotitas de grasa y estas gotitas son otra fase. Volvemos a esta. Si yo, por ejemplo, analizo la parte que dice aceite, las propiedades intensivas de todo este sector van a ser iguales. Por eso, esa es una fase. Y en el agua pasa lo mismo. Acá es visible rápidamente, cuando mezclo agua con aceite, que visualmente puedo ver las dos fases. Pero a veces es diferente y es muy difícil de darse cuenta. En cambio, cuando yo, por ejemplo, mezclo una cucharadita o dos de sal en una cierta cantidad abundante de agua y dejo que eso se disuelva y saco una muestra de este punto, de este, las propiedades van a ser iguales. ¿Van a ser las del agua? No. ¿Van a ser las de la sal? No. Van a ser las de la mezcla de agua con sal. Pero eso se va a integrar en un sistema que va a presentar las mismas propiedades intensivas. Por lo tanto, este sistema tiene dos fases. Este sistema tiene una fase. Este sistema tiene dos fases y este sistema también tiene dos fases. Quiere decir que si yo ahora puedo hacer un resumen de lo que vimos hasta ahora, vamos a repasar para poder trabajar con la clasificación de los sistemas. Esta es una diapositiva que ustedes tienen en ese archivo que yo les mandé adjunto de sistemas materiales. Entonces, un sistema material se puede dividir en una sustancia pura formada por un solo componente o en una mezcla. La sustancia pura de un solo componente, en general ahora se usa mejor sustancia. Sustancia pura es un término más antiguo, se dice sustancia. Esa sustancia que tiene un componente puede ser simple o compuesta. Ahí ustedes tienen la explicación. Si es simple tiene un solo tipo de átomo, si es compuesta tiene dos o más. Y las mezclas, que siempre van a tener dos o más componentes, pueden ser homogéneas o heterogéneas. Y es acá en donde juega el concepto de fase. Una sustancia homogénea va a tener una sola fase. Y acá tienen algunos ejemplos. Sal con agua, azúcar con agua, alcohol con agua. Y si son heterogéneas, tienen dos o más fases. Estas son fácilmente distinguibles. Pongo arena que no se disuelve, así que la voy a ver en el fondo del recipiente, y agua o aceite y agua. Les hago una pregunta. En las anteriores dibujitos yo les puse ahí
agua y sal. Y acá también les puse agua y sal, pero los sistemas son distintos. Este es homogéneo y este es heterogéneo. Les dejo una pregunta. ¿Por qué un sistema formado por los mismos componentes puede ser homogéneo o heterogéneo?